La trilogía de Spider-Man de Sam Raimi es para muchos seguidores considerada la mejor franquicia del personaje en el cine, teniendo todos los elementos para sentarse en la misma mesa que otras franquicias del género, siendo una de las trilogías que marcó el inicio del nuevo siglo, generando un impacto tan grande que podemos llamarla la piedra angular de las adaptaciones de superhéroes en el cine. Sin embargo, las cosas para la franquicia no terminaron nada bien cuando en 2010 Sony, estudio responsable de esta, anunció un reinicio que daba fin a lo realizado durante 6 años. Pero ¿cuál fue el gran problema que nunca pudo corregir Sam Raimi y compañía a lo largo de las 3 películas? En el siguiente video lo platicamos. Corría el año de 2002 cuando Spider-Man, después de varios intentos fallidos, entraba a las salas de cine de la mano del director Sam Raimi, apadrinado por la división de cine de Sony que había adquirido los derechos del personaje años antes. La trama era bastante sencilla, basándose enteramente en los orígenes del personaje en los cómics, calcando infinidad de paneles firmados por Steve Ditko o John Romita. Su estructura, al margen de ser lo más fiel posible a su formato de origen, contó con un guión firmado por David Cope. Para ese momento, el escritor tenía en su haber guiones para películas como Soldados de Juguete, la primera y segunda parte de Jurassic Park y La Habitación del Pánico, dirigida por David Fincher, uno de los directores dentro del radar de Sony, para encargarse del trepamuros, pasando de largo una vez que sus ideas con el personaje apuntaran a direcciones opuestas a las que deseaba el estudio. El presupuesto otorgado fue de $139 millones que bajo la inflación se traducirían como poco más de 200 millones en la actualidad. Durante su primer fin de semana, la película ingresó más de 114 millones para terminar su estadía internacional en las salas de cine con un total de 825 millones de dólares en taquilla. Si convertimos esta cantidad al valor actual, resultaría en más de 1.000 millones de dólares, colocándola como la película más taquillera del personaje por encima del título de 2019. La historia era bastante simple tratándose del origen del personaje, héroe contra villano, el bien contra el mal, en medio una chica en apuros y un final verdaderamente épico que demostraba el valor de Peter Parker, la toma de decisiones y el poder que ejerce el tema de la responsabilidad. Con semejante éxito asegurado, 2 años más tarde llegaría una secuela que reuniría el elenco original conformado por Tobey Maguire, que obtuvo un generoso incremento en su salario, pasando de 4 millones asegurados por la primera parte a 17.5 por la segunda. Sam Raimi se sentaba una vez más en la silla del director y el guión sería acreditado en su totalidad a Alvin Sergent, quien había trabajado junto a David Cope en la primera parte, pero no había sido acreditado por ello. Por supuesto que antes de Sergent, personajes como Miles Millar trabajaron en la historia, dando forma a la trama central. El escritor fue uno de los autores de Smallville, no siendo Spider-Man el primer superhéroe con el que trabajaba. El presupuesto alcanzó los 200 millones de dólares, superando los 139 de la primera parte, pero la recaudación fue inferior, estando por debajo de los 800 millones en todo el mundo. A pesar de que la película ha envejecido muy bien en la mente y el recuerdo de los seguidores, en aquel entonces no sorprendió demasiado al público en general, quedándose un poco corta para las altas expectativas. Los efectos visuales superaban con creces a los vistos en 2002, llevándose el Oscar en esta categoría, pero la historia, a pesar de adaptar uno de los pasajes más conocidos del personaje en los cómics, parecía ser muy similar a lo visto 2 años antes. El villano sufrió un accidente que le hacía tener una especie de doble personalidad, Mary Jane era secuestrada y Spider-Man solo encontraba motivación cuando la pelirroja se encontraba en peligro. Es básicamente la misma estructura del proyecto de 2002, reemplazando algunos rostros y momentos. Es claro que Alvin Sergent rescató la esencia de la exitosa primera parte para después mejorar visualmente de la mano de Sam Raimi, quien se sentía extremadamente cómodo explorando los pasajes más clásicos del personaje. El director había declarado en más de una ocasión ser un fiel seguidor de esta etapa de Spidey, pues fue con estas historias que él le conoció, un punto bastante clave para el fracaso de la tercera y la cancelada cuarta parte. Spider-Man 3 llegó a los cines en 2007, toda vez que Sony echó la casa por la ventana, otorgando un presupuesto de 258 millones, cifra que según los expertos llegó a los 350 millones al final del rodaje, llegando a los 500 millones una vez que se le agregaran los gastos de promoción. Tobey Maguire cobró un cheque de 15 millones para volver en su papel de Peter Parker, pero con una cláusula que le otorgaba un 7.5 de las ganancias totales del filme en la taquilla.
Junto a su hermano y Alvin Sergeant, Sam Raimi dio vida a la historia, sucumbiendo ante las presiones de integrar a un personaje como Venom, dando como resultado una de las peores películas del género, evidenciando los excesos del estudio y del propio director. Más interesante, o quizá todo lo contrario, es que la historia mantenía los mismos patrones de las dos anteriores: Spider-Man rescatando a Mary Jane, el accidente del villano y bla 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 bla. Sumado a este problema, el director demostró su mayor incapacidad con el personaje, no logrando evolucionar con el género mismo, que para ese entonces ya contaba con el Batman de Christopher Nolan, y un año después recibiría Marvel Studios y su versión de Iron Man. La franquicia había envejecido tan rápidamente en tan poco tiempo que no logró estar a la altura de lo mostrado en 2002 y 2004, cuando ciertamente su mayor competencia era Fox y sus mutantes. El propio Sam Raimi llamó al proyecto como algo vergonzoso y se rindió a la hora de intentar crear una historia para una cuarta parte que nunca llegó. El problema a grandes rasgos de la franquicia fue el envejecimiento de sus elementos. Solo hay que comparar a Tobey Maguire en la primera parte con la cinta de 2007, perdiendo la figura a mitad del proceso, tomándose muy en serio su papel de protagonista, cada vez tomando menos escenas de riesgo y rellenando el traje con músculos más falsos. A pesar de esto, si una buena historia hubiese acompañado a la tercera parte, nadie habría notado estos pequeños detalles. El problema es que esto nunca ocurrió, desgastando y fastidiando la estructura central. A estas alturas era ridículo ver nuevamente a Mary Jane secuestrada por un villano, no ofreciendo absolutamente nada nuevo en su propuesta. Una de las cosas que ha hecho de Marvel Studios un universo tan exitoso es la reinvención de sus personajes y equipo creativo. Con Spider-Man de Sam Raimi esto no ocurrió, de hecho las partes involucradas exigieron más de la cuenta, pensando en las fechas de estreno que solo complicaron la realización de las películas. Estrenar Spider-Man 2 tan solo 2 años después de la primera parte parecía apresurado, pero en cambio generó un exitoso proyecto que logró continuar con la estela dejada en 2002, aprovechando las bondades de la tecnología y la estructura del héroe contra villano de la mejor manera. Pero esto no ocurrió en 2007, teniendo un tiempo mucho más reducido para sacar adelante una historia que desde un principio ya era mala. Esto, por desgracia, ha sido una piedra en el zapato para el personaje y posteriores franquicias. The Amazing Spider-Man 2 llegó apenas 2 años después de la primera parte, apresurando el crecimiento de su inexistente nuevo universo, y Spider-Man Far From Home tuvo que lidiar con la incertidumbre de un proyecto como Endgame, perdiéndose como una secuela extraña del proyecto de 2017. No obstante, si tuviéramos que evidenciar el gran problema de esta franquicia, ese sería la terrible evolución que tuvo con sus personajes, nunca viendo a futuro, terminando cada película como si esta fuese un episodio cerrado. Es decir, Spider-Man de 2002 funciona excelentemente bien sin necesidad de una secuela, cerrando el ciclo con su secuencia final. La segunda parte hace lo mismo e inclusive Spider-Man 3 da un final algo esperanzador a sus protagonistas. Los guiones de estas películas no eran hechos para tener continuaciones directas, por lo que cuando estas llegaban tenían que ingeniárselas para desarrollar una historia que solo terminaba repitiendo los mismos elementos, fatigando a sus realizadores y equipo creativo. Todo bajo fechas de estreno ajustadas que no ayudaban en lo absoluto. Spider-Man de Sam Raimi sigue manteniéndose como una de las mejores adaptaciones que ha tenido el personaje fuera de los cómics y el punto de partida para que los superhéroes fuesen tomados en cuenta en el cine, pero también pertenece a esa gran cantidad de franquicias que han sucumbido al éxito inmediato y de pronto envejecimiento, teniendo en su repetición de elementos a su principal enemigo. Así que dime qué opinas al respecto, cuál consideras que fue el factor que llevó a la cancelación a esta franquicia, qué película es tu favorita y qué tanto te gustaría ver en la actualidad una continuación directa con los principales involucrados. Házmelo saber todo en los comentarios, no olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre el personaje y sus películas, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima.